Seguimos con estos delitos. Algo que me quedó por decir con respecto al delito de difamación es que se exige, a nuestro modo de ver, el animus injuriandi. Hay quien dice que aun cuando sea por el ánimo de provocar una broma, sin embargo, no estarían cometiendo un delito. Nosotros entendemos que hay un animus injuriandi, que quiere decir que el sujeto lo que busca es ofender, difamar, ir contra el honor de esa persona. Y nosotros pensamos así, a pesar de lo que dice la mayoría de la doctrina, porque entendemos que el dolo, en este caso, tiene que ser considerado de la manera más específica posible, para no hacer interpretaciones extensivas o eventualmente analógicas. Así como la doctrina dice que no admite el animus iocandi, por ejemplo, hacer un chiste, una broma, mejor dicho, entienden que sí admite el animus iocandi, la jurisprudencia no. La jurisprudencia entiende que se requiere también el animus injuriandi. Esto en latín, que quiere decir el ánimo de injuriar, ¿verdad? Estamos ante un delito de peligro. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona diga cualquier disparate de él y sin embargo la gente, el público, a entender que es un disparate porque la persona tiene un tal prestigio que es inconmovible, inamovible. Por lo tanto, es un delito de peligro y rige el artículo 20 del Código Penal con respecto al dolo. La solución jurisprudencial, como les decía, exige el animus injuriandi y la doctrina dice que no es necesario, que incluso se pueden admitir otros ánimos, otros dolos. Por ejemplo, el animus corrigendi, que es el del profesor con respecto a un alumno, que tiene la finalidad de corregirlo. Esto quedaría incluido dentro del concepto de difamación. Parecería que no. El animus consulendi, que es el de un superior con respecto a un subordinado, por ejemplo, en materia militar, parecería que tampoco. No hay una disminución del honor, o no se busca una disminución del honor o del respeto hacia esa persona supuestamente ofendida. El animus defendendi, por ejemplo, el del abogado, que con la finalidad de defensa de su cliente dice cosas que pueden resultar ofensivas para la contraparte, el denunciado, por ejemplo. Y también existe el animus narrandi, que es simplemente el ánimo que podría provenir de una narración y tampoco podría ser necesariamente entendido como un ánimo que busca ofender. La penalidad ya vimos que eran 4 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, o, y esto es otra peculiaridad de este delito, que se castiga con multa de 80 a 800 UR, o sea que tiene pena privativa de libertad, incluso de penitenciaría, porque llega a 3 años, pero también puede ser multa, es optativo. ¿Se admite la tentativa? Bueno, yo creo que la expresión de tal manera que pueda difundirse la versión y el bien jurídico tutelado parecerían inclinarnos a que se trata de un delito de peligro abstracto, que, como ya sabemos, por regla general, los delitos de peligro
no admiten tentativa. Pasamos ahora al delito de injuria, que está prevista en el artículo 334. Y dice así: el que fuera de los casos previstos en el artículo precedente ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de 3 a 18 meses de prisión o 60 unidades reajustables a 400 unidades reajustables. Ya vemos que por los montos de las penas estamos hablando de un delito de menor importancia. Y es un delito que podríamos considerar de género, mientras que el delito de difamación sería una especie. ¿Por qué? Porque dice el tipo penal de la injuria que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiere de cualquier manera, o sea que todos los otros tipos de ofensa que no encajan en el 333 pueden encajar en el 334 si se trata de una ofensa a una persona. Y fíjense que la ofensa aquí también está prevista que sea de cualquier manera, con palabras, escritos, con hechos, y puede ofenderse, acá distingue, el honor, la rectitud o el decoro de una persona. Con respecto al honor ya vimos que tiene esa dualidad de apreciación. Se aprecia desde afuera, es el concepto que los demás tienen de mí, y está la autoestima, que es el concepto que tengo yo de mi persona. En este caso estamos hablando además no solamente del honor, sino también de la rectitud o el decoro de una persona, que tienen diferencias, digamos, yo diría que toda afectación de la rectitud supone una afectación del honor y que toda afectación del decoro supone también una afectación del honor de la persona. Es una opinión personal. Pero tienen sus diferencias, la rectitud y el decoro. La rectitud vendría a ser más bien el hecho de ser honesto, de respetar la palabra, el compromiso. En cambio, el decoro podría referirse a la buena educación de la persona, los buenos modales, en fin. Son nociones, como ustedes ven, muy emparentadas unas de otras, y podríamos decir que el honor las comprende a ambas, a la rectitud y al decoro. Y la pena, como vemos, es de prisión, no llega a pena de penitenciaría, llega a 18 meses y es también la multa más baja. ¿Qué se entiende por decoro? Fíjense ustedes, es el honor, por lo pronto, y el respeto que se le debe a una persona vinculado estrechamente a la decencia, la honestidad e incluso la pureza, conceptos de tipo normativo que deberá delimitar la jurisprudencia con la inseguridad que ello encierra, en tanto son criterios subjetivos, bastante amplios, opinables, y para una persona pueden resultar aplicables, en cambio para otras personas no. En fin, el concepto de rectitud supone la conformidad con los verdaderos principios o la sana razón. Se refiere a los atributos que adornan a una persona sincera, pura, equitativa, leal, que respeta la palabra, como decíamos anteriormente. Verbo nuclear, ofender. Esto es maltratar, molestar, denostar, generar vergüenza, digamos, en la misma persona.
junto con la vergüenza puede venir también la ira o el odio, ¿verdad? Puede ser consecuencia de esa ofensa. Para la consumación basta que se utilicen las palabras, se efectúen por escrito, hechos ofensivos, aquel ejemplo que ponía hoy de tirarle un tarro lleno de agua sucia, proveniente de las alcantarillas, puede ser un acto ofensivo, lógicamente, para una persona. Y pueden ejecutarse hechos ofensivos sin necesidad de que la víctima los escuche o los vea. No se exige, por lo tanto, lo que en la expresión latina se refiere como contumelia. La contumelia es la ofensa que yo le digo al sujeto en la cara. No, puede ser que me hayan pintado un disparate en un mural de una pared, y entonces yo me entero al cabo de los días porque me dijo, ¿viste lo que escribieron de vos en tal pared, en tal calle, en tal lado? No, la verdad es que no sabía. Bueno, voy y me entero en función de eso que me dijeron, o eventualmente de alguna manera casual. Es un delito de mera actividad, no admite tentativa, ni siquiera en su modalidad escrita, porque el trazado llegó a ser ofensivo y el delito quedó consumado. Claro, si yo empiezo a escribir fulanito de tal es y paro ahí, obviamente puedo decir un gran tipo, o podría decir también algo ofensivo. Entonces, ¿cómo sé yo que esa intencionalidad era la de ofender? Parecería como que no está claro, ¿no? Distinto es el caso de que yo pusiera fulanito de tal es un hijo de y queda en blanco. Bueno, la gente podría pensar mal, o podría decir, bueno, también en las menos expresiones, en las menores posibilidades, pero podría decir, no, yo iba a decir que simplemente le preguntan al sujeto que escribió eso, hijo de su padre, y como tal es heredero de sus virtudes y de sus defectos, y entonces no estaba en mi ánimo ofender, y en fin. Bueno. ¿Cuál es la diferencia con la difamación? Primero, la difamación requería un hecho o acto concreto. La injuria no requiere que verse sobre un hecho determinado. Tampoco exige la divulgación o publicidad que decíamos en la difamación, ¿se acuerdan? Dicho ante dos o más personas de manera tal que pudiera difundirse lo que yo estoy diciendo. Tampoco, en este caso, se exige que pueda exponer a odio o al desprecio público, porque podría ser una ofensa directamente personal, que yo le escribo, por ejemplo, por un mail, que no trasciende, porque yo se lo escribo directamente a la persona ofendido, diciéndole un disparate, y quedó ahí. Entonces, no hay un sometimiento a un odio o desprecio público. Pero si hay una ofensa, y esa ofensa es prueba como para que yo pueda hacer eventualmente lo que se llama en estos delitos la instancia del ofendido. Ya veremos que es distinta a la denuncia del ofendido. No admite prueba sin media imputación, y la pena y la prescripción, como vimos, son menores. La prescripción nos estamos refiriendo al tiempo dentro del cual se puede ejercitar la acción que en este caso está privatizada. No corresponde al Ministerio Público hacerla, sino que corresponde a la propia persona que se sintió ofendido. Y por eso establece lo que podríamos llamar en lenguaje civil una demanda. Y en derecho penal lo llamamos instancia del ofendido,
que es poner en funcionamiento el aparato judicial para que se esclarezca la responsabilidad de esa persona supuestamente ofensora. Bien, ¿puede haber injuria por omisión? Bueno, la omisión dolosa de determinado tratamiento protocolarmente establecido, por ejemplo, puede configurar algo más que una simple descortesía o grosería e indicar desprecio. Puede también la injuria cometerse indirecta o reflejamente en aquellos casos en que el autor, para agredir a un sujeto determinado, dirige su ofensa a personas queridas o allegadas a éste, a la mujer o al esposo o a los hijos. Yo ofendo a ellos y de esa manera, lógicamente, ofendo también al padre de familia, ¿no? Y en estos casos puede ser más de uno el sujeto pasivo. Yo, como padre de familia, mi mujer como sujeta ofendida, sujeto pasivo, o los hijos también si fueran mayores de edad y no tuvieran que reflexionar. Pero volviendo a la omisión, es por ejemplo cuando yo estoy obligado a un determinado tratamiento desde el punto de vista público, y podríamos llamar, o deberíamos llamarlo más bien, protocolar. Esto es muy frecuente en el ámbito diplomático o en el ámbito político, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay obligación de tratar a una determinada persona como su excelencia. Es lo que corresponde, por ejemplo, al tratamiento de un embajador. En ese caso, bueno, si uno lo trata de che y vos, sin tener, por supuesto, una relación de amistad, ahí habría una eventual quiebre de esas reglas protocolares que pueden ser tomadas como una ofensa. El sujeto puede sentirse ofendido si lo tratan de che y vos cuando es el representante de un Estado extranjero que está aquí cumpliendo una función de nada menos que el representante del mismo. Bien, obviamente también puede hacerse esta injuria, puede cometerse a través de la prensa. Y entonces vamos a remitirnos luego al artículo 26 de la ley 16.099, que es del año 1989, modificada por la ley 18.515, como ya veremos. Bien, ¿cuál es la prescripción de los delitos de difamación e injuria? Entonces, aquí hay que hacer una distinción porque el artículo 339 dice que la acción penal de los delitos previstos en este capítulo quedará prescripta al año, en los casos del artículo 333, y a los 3 meses en el caso del artículo 334. Entonces, estamos viendo que la acción penal es lo que prescribe, no el delito. Pero si no podemos actuar penalmente, lógicamente los delitos quedarían indirectamente prescriptos. El artículo 338, en su incisos primero y segundo, dicen que estos delitos podrán ser castigados mediante denuncia del ofendido. Si éste falleciere previamente a la formación de la denuncia, pero con tiempo aún para ejercer ese derecho, 1 año para la difamación, 3 meses para el caso de la injuria, o si las ofensas se hubieran dirigido contra la memoria de un muerto, la denuncia podrá ser articulada por el cónyuge o por los parientes próximos. Bien,
En este caso corresponde hacer una precisión, y es esto que yo les decía hace un momento con respecto a la instancia, que lo podríamos llevar por una analogía a lo que sería una demanda desde el punto de vista civil. Ustedes saben que normalmente la acción penal la lleva adelante el fiscal, el Ministerio Público. O sea que es una acción, los delitos en el 90% son de acción pública. Sin embargo, como esto es un bien tan personal, el tema del honor, el tema de la fama, el tema del decoro, entonces el legislador previó que fuera dependiente del propio ofendido. Y esa acción penal se inicia no con una común denuncia, que es lo que en latín se llama notitia criminis, o sea, comunicar a la policía o al fiscal o al juez el cometimiento de un delito. No, eso es la denuncia, esto es la noticia del crimen. Después el juez, el fiscal, en fin, actuarán como corresponda en el caso. Pero en esto se llama instancia del ofendido. La instancia, instar quiere decir pedir. Y pedir, en este caso, es poner en marcha la acción que normalmente correspondería poner en marcha al fiscal porque es la acción pública, pero en este caso es privada. Entonces, soy yo quien pido al aparato judicial, fiscal incluido, que se ponga en marcha hasta esclarecer cuál es la responsabilidad de ese individuo. Hay varios casos en nuestro derecho que se castigan a instancia del ofendido, sobre todo porque ha sido objeto también de una reforma a raíz del nuevo Código del Proceso Penal, en los artículos 84 y siguientes de ese código. El 84 dice concepto. La instancia es la manifestación inequívoca de voluntad del ofendido por un delito en el sentido de movilizar el proceso penal para la condena de los responsables. No constituye instancia la mera noticia de la ocurrencia del hecho. O sea que está claro la diferencia entre la denuncia, que es comunicar, y la instancia, que es pedir. Este artículo 84 y los siguientes establecen también una serie de delitos en los cuales se aplica esta modalidad. Y están previstos en el artículo 96, que dice delitos perseguibles a instancia del ofendido. Vean ustedes que utilizan la palabra ofendido. En estos casos del 333 y 334 está clarísimo que es ofendido, ¿no? Ahora bien, fíjense ustedes, son perseguibles a instancia del ofendido los siguientes delitos: rapto, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación e injurias, que es lo que estamos viendo, apropiación de cosas perdidas, apropiación de tesoro o de cosas habidos por error, daño sin agravantes específicas, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas de fábrica, violación de privilegios industriales y patentes de invención, delito de insolvencia fraudulenta, delitos de sustracción o retención de persona menor de edad con atenuantes especiales, amenazas, el delito de amenazas, penetración ilegítima en fondo ajeno, caza abusiva e infracciones a las leyes de prenda sin desplazamiento. También se requerirá la instancia del ofendido en aquellos tipos penales
que establezca la exigencia de este requisito formal. Y esto fue un artículo introducido por la ley 19.549, o sea que es a su vez una modificación del nuevo Código del Proceso Penal. Hay que ver que hay algunos casos que suponen el procedimiento de oficio, que está previsto en el artículo 97, pero no vamos a entrar en ello ahora. Vamos a continuar con nuestra clase de los delitos de difamación e injuria. El artículo 335 establece cuáles son las circunstancias agravantes. Los delitos precedentes serán castigados con un aumento de 1/6 a 1/3 de la pena cuando se cometieren en documentos públicos o con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestas al público. Bien, ¿se entiende por qué? Porque lo que está plasmado materialmente tiene mayor capacidad de daño. ¿Por qué? Porque permanece más. Las palabras verba volent, scripta manet, dicen los latinos. Las palabras vuelan, lo escrito, sin embargo, queda. Entonces, en este caso, estamos ante nociones que vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos, por ejemplo, el concepto de documento público, que está previsto en el artículo 236 del Código Penal. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si el correo electrónico, en tanto documento escrito, tipifica el agravante. ¿Por qué? Porque escrito propiamente son ceros y unos, y ceros y unos que están eléctricamente, digitalmente compuestos en un sistema algorítmico. Entonces, ¿eso se entiende que es escrito? Bueno, en realidad hay legislación que a esta altura del partido no deja dudas al respecto. Sí lo son. Tenemos una ley expresamente que habla del documento electrónico. Ya lo iremos viendo también en su momento cuando llegue la oportunidad. Es necesario que las expresiones ofensivas se expongan al público o se divulguen públicamente. Es un aspecto situacional que alcanza las 3 modalidades. No obstante, el género femenino utilizado por la ley, que en una lectura superficial puede hacer pensar que refieren solo a las pinturas agraviantes. Entonces, ¿los escritos qué? ¿Quedan incluidos? ¿No quedan incluidos? No, va todo. El documento escrito está incluido también, documento público, por supuesto que también queda incluido, lo dice expresamente. Y tenemos que tener en cuenta algo también muy interesante, y es que estos delitos tienen un procedimiento particular. Un procedimiento particular que se ejerce ante los juzgados penales. Y lógicamente, como la noticia es algo que se difunde rápido, que tiene gran capacidad de hacer daño, etcétera, etcétera, entonces los procedimientos no pueden ser los habituales, que normalmente son muy lentos y requieren otro tipo de velocidad. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a decir que la empresa tal y cual está vendiendo productos contaminados con el COVID-19. ¡Pah! Al día siguiente esto se viralizó y la empresa, lógicamente, no va a vender nada. El daño que yo le hago no es solamente desde el punto de vista del honor que puedo afectar yo a los propietarios, los dueños de esa empresa, o los integrantes de la sociedad anónima que son los dueños de esa empresa, o sociedad responsabilidad limitada, etc., sino que aquí también estoy afectando la economía,
puedo fundir un negocio diciendo mentiras en las redes. Ojo, también las redes pueden servir para muchas cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo lo estamos probando estos días donde se transmite mucha cosa positiva. Pero también hay que tener cuidado con un fenómeno de relativamente reciente aparición, que son las denominadas fake news, que son las noticias falsas. Que también vemos, ¿no? Por ejemplo, todo este tema del covirus está difundiendo noticias que en algunos casos hasta pueden resultar contradictorias según cómo se interpreten. En fin, dan lugar, por supuesto, a decir mentiras en las noticias, noticias que podían ser hasta hace poco divulgadas a través de un medio de prensa escrito, que tiene una circulación importante, pero quizás no sea hoy comparable con la circulación que tienen los medios electrónicos, las redes, los mails, etcétera, etcétera, ¿no? Como les decía hoy, llegan a una cantidad indefinida de personas, que son los que se enteran de la noticia, y además en un tiempo mínimo. Cuanto más se viralice, a más gente llega y más rápido llega. Entonces, ahí tenemos que distinguir entonces cuando se trate de difamación o injuria cometida a través de un órgano de difusión o no. Si no es un órgano de difusión el vehículo a través del cual se transmite esa noticia, que puede ser falsa, injuriosa, ofensiva, etc., se va a recurrir a la ley 16.274, que es del año 1992, y prevé el procedimiento de los artículos 2 a 7. Como les digo, siempre los competentes son los jueces penales. En cambio, si yo lo estoy haciendo la ofensa o la difamación a través de un medio de difusión, hay un proceso especial previsto en la ley 16.099. Bien, insisto, estas maneras de procedimiento son para que sean bien acotados, rápidamente decididos judicialmente, pueden tener resultados diversos, como por ejemplo puede llegarse a que la persona ofendida pueda hacer sus descargos en el mismo medio en que se difundió, es lo que se llama el derecho de respuesta, que está previsto, y el empresario que difundió en su diario, en su medio de difusión, esa noticia falsa, puede ser el que tenga que pagar o no cobrarle al ofendido. Esto está previsto en ese instituto que se llama el derecho de respuesta. Y después hay otro instituto más, yo diría más joven, que se llama el derecho al olvido. ¿Por qué? Porque los disparates pueden quedar conservados infinitamente y ser accedidos en todo momento, aunque pasen los años. Ni que hablar si se trata de información recogida en Internet. ¿Por qué? Y bueno, porque si pasan los años, yo puedo seguir igualmente sacando noticias viejas a través de Google, por ejemplo, que es un buscador, o Yahoo, o cualquier otro buscador que sea, que los trae. En fin, hay mecanismos, hay legislación novedosa al respecto en otros países. Hay una gran pelea porque hay quienes dicen que, por ejemplo, en Alemania se tramitó la inconstitucionalidad de una ley que dice que no se puede ofender en los medios electrónicos, en las redes sociales, y que las redes sociales son las responsables en el caso de difundir esas noticias falsas. Por lo que, para ser de alguna manera
para cumplir con ese principio al que tiene que responder el derecho penal, que es el principio de prevención, ya sabemos general o especial, prevención, por lo menos hablemos del general ahora, tienen que ser cifras multimillonarias para que puedan hacerle algún tipo de daño a monstruos como Google, y así se han implementado esas multas en las legislaciones europeas. Si quieren, en otro momento podemos abundar en este punto. Por ahora no es del caso. Si quieren, les puedo pasar algún trabajo escrito que trabajé sobre el tema. Bien, otra cosa que nos corresponde mucho a los abogados son los delitos de ofensas inferidas en juicio. ¿Por qué? Porque yo, patrocinando a mi cliente me dice a mí que fulanito de tal lo estafó, y yo, como abogado, asesorando a mi cliente y representándolo, digo que fulanito de tal es un estafador ante el juez competente. Obviamente cualquier denuncia penal contra cualquier persona va contra su honor, contra su fama, contra su decoro, contra lo que ustedes quieran, ¿no? Toda conducta criminal. Entonces, está previsto el artículo 337 que dice de las ofensas inferidas en juicio. La calumnia o injuria causada en juicio se juzgará disciplinariamente conforme al CGP por el juez o tribunal que conozca la causa, salvo el caso en que su gravedad en concepto del mismo juez o tribunal diere mérito para proceder criminalmente. En este último caso no podrá entablarse la acción sino después de terminado el litigio en que se causó la calumnia o injuria. Vean ustedes que aquí empieza a aparecer otra palabra, y es la palabra calumnia. La calumnia supone necesariamente decir una mentira. ¿Está? Eso está claro. Y hay un delito especial en el Código Penal que refiere a la calumnia. Están los primeros artículos. Bien, en este caso, estas ofensas inferidas en juicio pueden en algunos casos estar justificadas por el artículo 28 del Código Penal, que son, por ejemplo, el artículo 28, el ejercicio de una profesión. Si yo estoy ejerciendo mi profesión como abogado y tengo que decir que el otro es un delincuente, obviamente estoy ejerciendo mi profesión, y si la estoy ejerciendo de acuerdo a la ética profesional y cumpliendo las normas técnicas previstas para este ejercicio, obviamente voy a estar cumpliendo la ley. Cumplimiento de la ley, ya saben ustedes que no puede configurar nunca una situación delictiva porque estaría faltando nada menos que el elemento de la antijuridicidad. Entonces, yo también puedo ser un pícaro y decir cualquier disparate de otra persona. ¿Por qué? Porque pienso que si de esta manera lo ensucio con una mala reputación o llevándolo a juicio, porque sé que es una persona de repente muy influenciable desde el punto de vista anímico, le voy a causar un temor tal o una pena tal que capaz que ofrece algún medio de transacción para que yo no siga adelante con ese juicio y pueda eventualmente decir que levanto la denuncia, en fin, suponiendo que fuera un caso en el que se pueda hacer el levantamiento de la denuncia o de la instancia, mejor dicho, ¿no? Porque si ya pasó al fiscal, lo que habría posibilidades es llegar de alguna manera a algún acuerdo en un procedimiento abreviado, y en ese caso el sujeto podría incluso, si bien queda con antecedentes, puede evitarse todas las molestias
de un juicio posterior y quedar sometido a medidas livianas, como por ejemplo podría ser una libertad vigilada, pasando cada tanto a... O podría ser la suspensión del proceso, en cuyo caso el sujeto ni siquiera quedaría con antecedentes penales. Y entonces puede, de alguna manera, transformarse esta denuncia en una manera de extorsión. Entonces ahí no estoy ejerciendo mi calidad de abogado, mi profesión de abogado, como lo exige la ley. No estoy defendiendo los intereses de mi cliente como correspondería. No, estoy buscando, a través de una vía oblicua, una vía, digamos, calificada de manera delictiva, estoy buscando presionar al sujeto a través de la extorsión con un procedimiento que puede ser más o menos verdadero o más o menos fundado, y sin embargo a la persona le causa un pánico tremendo y entonces con tal de que no siga ofrece cualquier cosa. Bien, ¿quién es el que lo resuelve? Entonces lo resuelve el juez, pero tiene que esperar primero a que termine el juicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que yo estaba diciendo era verdad. Realmente era un estafador el sujeto. Y entonces en ese caso, por más que me hagan la denuncia a mí por ofensas inferidas en juicio, si yo logro determinar que era verdad, obviamente no estoy incurriendo en ninguna conducta delictiva, sino que estoy ejerciendo, como les decía, cumplimiento de la ley, pues estoy ejerciendo mi profesión de abogado. Lo resuelve el juez que entiende en ese juicio. La denuncia es limitada, solo puede formularse por haber establecido un antejuicio necesario de responsabilidad, y una vez terminado el litigio en que causó la injuria o se formuló la calumnia. Obviamente, quien entiende será un letrado penal, con independencia de lo informado por su homónimo, que pudo haber sido un juez civil, perfectamente. El juez civil, en un juicio de, por ejemplo, de incumplimiento de contrato, puede decir, no, acá lo que hubo fue una apropiación indebida y fulano de tal cometió ese delito, apropiación indebida. No le devuelve a mi cliente lo que le había prometido devolver a cambio de tal o cual compensación o cuando se cumpliera tal o cual condición, por ejemplo, un tiempo. Bueno, muy bien, eso sucede en materia civil. Acá hubo una determinada ofensa que yo hice en mi condición de abogado, diciendo que se quedó indebidamente con determinada cosa, determinado bien que pertenecía a mi cliente. Le exijo el cumplimiento por la vía civil, ejecución de contrato, cumplimiento, y sin embargo también pudo haber provocado una ofensa. ¿Por qué? Porque después se demostró que en realidad ese sujeto no debía entregarle las cosas a mi cliente y las estaba conservando porque era su legítimo derecho. Entonces ahí hay que distinguir, ¿verdad? Es decir, puede ser que el abogado no conociera muchos argumentos que la otra parte expuso durante el juicio. Puede ser que su cliente, al abogado, no le dijera todo lo que realmente el cliente sabía y tendría que haberle dicho, porque no lo juzgó importante, porque se lo quiso esconder, porque era un pícaro, etc. Así que el que juzga y termine juzgando es el juez en materia penal. Bien, entonces, para poner fin a esta exposición, les diría que repasen el procedimiento, lean el procedimiento de la ley 16.274 y de la ley 16.099, que vean también el concepto de real malicia introducida por la ley 18.515, que aquí lo que haría para adelantarles y aligerarles un poco la carga de estudiarle es que la real malicia
puede ser también configurada a dolo eventual. ¿Por qué? O incluso con culpa. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, no, pero no está calificada la culpa. Bueno, cuando se dice real malicia, podría haber ahí una intromisión de la culpa. En fin, si quisiéramos interpretarlo de manera restrictiva, podríamos tener también argumentos para exponer. Pero en este caso, la real malicia puede estar, es un concepto que viene fundamentalmente de los Estados Unidos, un caso de Sullivan contra Washington Post, hace ya unos cuantos de la década del 70, si mal no recuerdo. Entonces, la real malicia consistía precisamente en difundir las cosas sabiendo que lo que digo no es cierto, o sabiendo que lo que digo no está lo suficientemente fundado. ¿Por qué? Porque la fuente puede no ser seria. ¿Por qué? Porque pude haberme enterado de eso de manera casual y sin investigar, sin indagar, como tendría que ser la carga del periodista, ¿verdad? Entonces hay quien dice, no, porque el periodista tiene la libertad garantizada por la Constitución, como lo que hablamos al comienzo de esta sesión, ¿no? Porque decíamos que existe la libertad de pensamiento y por supuesto la libertad de expresión. Artículo 29 dice, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometieren ellos, ¿no? Bien. Entonces, este artículo 29 de la Constitución, que respalda, por supuesto, la libertad de expresión y la libertad de expresión a su vez como libertad de prensa, entonces tiene también sus límites. Yo periodista no puedo actuar con real malicia, o sea, sabiendo que lo que estoy diciendo va a causar un daño y que además no es cierto o que puede no serlo, porque no tengo la seguridad de haber obrado con la diligencia suficiente como para poder estar seguro de lo que yo digo. Es cierto que hay muchas veces que no es fácil estar absolutamente seguro de las cosas, ¿no? Pero por lo menos lo que tiene que demostrar el periodista es que puso toda la diligencia que podía poner desde el punto de vista profesional como para lanzar esa noticia. En ese sentido se habla entonces de real malicia. Continuamos en la que viene. Muchas gracias por su atención.